¿Qué tal, queridos hermanos y hermanas? Buen día. Es un gusto, como siempre, estar meditando con ustedes la palabra de Dios y encontrarnos desde aquí, desde este su rincón del diácono, aquí en Monterrey, Nuevo León, México, en cualquier lugar que ustedes estén escuchándome. Les doy gracias por su preferencia, gracias por aceptarme en sus hogares y por ser parte de este crecimiento en el conocimiento y el amor de Dios, porque yo al preparar estas homilías también crezco y trato de ser instrumento de Dios para que ustedes también crezcan. Y pues bueno, hoy meditamos en la primera lectura la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 4. Se toman varios versículos de aquí y incluso el primer versículo del capítulo 5. Del capítulo 4 se toman versículos del 22 al 24, 26, 27 y 31 y el versículo 1 del capítulo 5. Y aquí es muy interesante porque Pablo se remite a Abraham. Pablo sigue insistiendo en la primacía de la fe sobre las obras. Y aquí menciona en la escritura que Abraham tuvo dos hijos. Fíjense, aquí hay que mencionar también lo importante de tener paciencia con lo que Dios ha prometido para nosotros. Nosotros tenemos que estar, aunque se tarde, no es que se tarde, es que nos da tiempo de convertirnos. Porque Dios le había prometido a Abraham un hijo, y sin embargo el hijo no llegaba. Y dice aquí, tuvo dos hijos, uno de la mujer que era esclava y otro de la que era libre. Dice, el hijo de la esclava fue engendrado según las leyes naturales. ¿Por qué fue engendrado según las leyes naturales? En primer lugar, no solamente porque tuvieron cohabitación Abraham con Agar, sino porque también la tuvo con Sara, sino porque también dentro de la ley de Moisés, de la ley de aquel entonces, era que con la mujer, con tu esposa, no podías tener familia, tu esposa te daba el permiso de tener un hijo con la esclava, para que de ahí pueda salir tu descendencia. Y entonces, aunque ellos tenían esa promesa, pues utilizando esa ley natural de poder utilizar a la mujer esclava, pues tiene su hijo primogénito Abraham. Dice hijo de la esclava y fue engendrado según las leyes naturales. Y luego dice el de la libre, en cambio, en virtud de la promesa de Dios. 14 años después de nacido Ismael, nació Isaac como fruto de la promesa de Dios. Por eso recalca aquí que uno es fruto de la impaciencia y otro es fruto de la prudencia. Pero aquí lo que hay que recalcar, porque les he dicho que cuando hay alguna palabra que se repita muchas veces hay que tomar en cuenta porque por ahí viene el mensaje, la palabra relacionada a libertad se menciona 7 veces y esclavitud 5 veces. Y es que fíjense, eso es lo que siempre, la lucha entre el bien y el mal, la lucha entre la libertad y la esclavitud. La libertad que ya nos trajo Jesús, a liberarnos del pecado, que ahorita lo veremos al final de esta primera lectura, pero que nosotros tendemos a veces a estar aferrados a ese pecado. Yo les he dicho muchas veces que no es lo mismo caer en el pecado que vivir en el pecado. Una persona que vive en el pecado ya es esclavo, porque ahora ya todas sus acciones van orientadas hacia ese pecado. Las personas que están en la delincuencia organizada tienen que estarse escondiendo, ya no pueden andar a la luz del día. O sea, toda su vida está supeditada a ese pecado. En cambio, cuando tú caes en el pecado, pues estás luchando porque vuelves a salir de ahí, te confiesas y sales. Entonces, tienes la libertad de elegir entre quedarte o no quedarte. Cuando estás atorado en el pecado, parece que ya no tienes libertad, ya estás viviendo en la esclavitud. Y sin embargo, yo te lo he recomendado, te lo he recalcado mucho, sigues teniendo libertad. Por muy metido que estés en el hoyo, Jesús puede darte la mano y sacarte como sacó a Pedro de la tormenta cuando se estaba hundiendo. Cualquier momento es una oportunidad para que puedas salir de ahí. Fíjate cómo termina. Dice, así pues, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la mujer libre. Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven pues la libertad y no se metan de nuevo al yugo de la esclavitud. Si tú estás metido en un pecado y no puedes salir de él, agárrate de Dios, no te sueltes, ora, acerca, confiésate, arrepiéntete. Si tienes que pagar por ese pecado en esta vida, hay que hacerlo para que no seas esclavo en la vida eterna. Entonces fuimos hechos para estar con Dios, no para estar alejados de Dios.
En el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículos del 29 al 32, habla de algo muy interesante, muy hermoso, porque nos da mucha luz y mucha claridad. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del pasaje de la mujer hemorroísa? Yo les decía cómo la gente va amontonándose con Jesús, pero no está con él, solamente está ahí apretujado con él. En cambio, la mujer hemorroísa sí estaba caminando con Jesús y sí tuvo ese contacto con Jesús y sí tuvo ese beneficio de la salud por ese contacto con Jesús. Aquí nuevamente dice, en aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús. O sea, eso es lo malo que nosotros podemos seguir haciendo ahorita. Aún tú que eres ministro extraordinario, aún yo y tú que somos diáconos o tú que eres sacerdote, o sea, aún nosotros porque estamos cerca de Dios, creemos que estamos ya bien y que vamos por buen camino. Tenemos que meditar. ¿Estás cerca de Jesús o estás apiñado con Jesús nada más? ¿Estás amontonado con Jesús nada más y no sacas la señal? Porque fíjense, la gente que se apiñaba y Jesús le llamó gente perversa porque pedían una señal de que realmente Él era quien decía ser. Hoy nosotros a veces también le pedimos una señal. Señor, dame trabajo. Señor, dame la salud de mi esposa. Dame la salud de mi madre. Señor, que se alivie mi hijo. Señor, que mi hijo salga de esas malas compañías, que salga de ese pecado en el que está. Y tal parece que se lo pedimos como una señal, porque si no lo cumple, no nos apegamos totalmente a él. Y sin embargo dice, es gente perversa porque pide una señal. Y, y aquí les da dos señales, menciona Jesús. Para Nínive la señal fue Jonás. Para nosotros la señal es Jesús. Para Nínive la señal fue Jonás, porque Jonás predicó a un pueblo y el pueblo se convirtió con la predicación de Jonás. Entonces, esa es la señal. Y por eso dice el día del juicio, porque también está hablando que va a haber un juicio final. El día del juicio para ustedes va a ser más duro el juicio, porque Nínive se convirtió con la señal de Jonás. Y aquí ustedes tienen uno que es más grande que Jonás y no se convierten. Y nosotros tenemos la señal de Salomón, porque también dice, la reina del sur se levantará también a juzgarlos en su contra, porque ella caminó muchísimos kilómetros para llegar a reconocer la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más grande que Salomón. Cuando meditábamos del padre Raniero Cantalamesa, la catequesis misagógica sobre la misa, dice, esto cuando lo escuches, hoy que toca escucharlo en la misa, cuando lo oigas, ten en cuenta que esto está pasando hoy. Aquí, hoy, hay alguien más grande que Jonás. Y aquí, hoy, hay alguien más grande que Salomón. Esto no lo dijo solamente a la gente de aquella época. Hoy nos lo está diciendo a nosotros. ¿Cuál ha sido tu respuesta? ¿Tienes esa conversión? ¿Tienes ese encuentro verdadero con Jesús? ¿O te estás apiñando con Él? ¿Qué otra señal quieres? Fíjate en lo que ha sido tu vida. Fíjate las veces que el Señor te ha sacado de las dificultades o te ha logrado que no te hundas en la tormenta por la que estás pasando. Has pasado muchas tormentas en tu vida. ¿Y acaso no has visto la mano de Jesús en esa tormenta? Porque a veces Dios te quita la tormenta, pero a veces no te la quita, pero está contigo para que no te dejes hundir por la tormenta. Entonces, ¿qué más señal necesitas? Que estás vivo, que Dios está a tu lado y que Dios te ama con un amor infinito. Si quieres una señal más grande, mira la cruz. ¿Qué señal más grande que esta? Jesús en la cruz, que es el ahí donde te demostró el amor que te tiene, es en la cruz. Y en el sepulcro vacío, ahí te demuestra el poder que tiene para vencer a la muerte y el poder que tiene para que tú puedas vencer ese pecado en el que estás metido. Esa es la señal que necesitas, no hay otra. La señal es que hoy abriste los ojos, acércate al Señor. Él quiere cambiar tu vida. Dichosos los que en aquel momento se convirtieron por la voz de Jonás. Dichosos los que en aquel momento disfrutaron de la sabiduría de Salomón. Lo más dichosos somos tú y yo, porque hoy tenemos a alguien que es más grande que Jonás y tenemos a alguien que es más grande que Salomón.
Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Señor, tómame como soy y hazme como quieras que yo sea.